Faltan días, horas para esta próxima BlizzCon 2023, el evento donde conoceremos las novedades de nuestras franquicias favoritas, pero dejando a un lado filtraciones y rumores y deseos que tenemos todos, ¿qué podemos esperar de esta próxima BlizzCon? En este vídeo os mostramos nuestra visión realista de lo que podemos encontrarnos en este evento, franquicia a franquicia. ¿Qué es lo que podremos ver? ¿Qué podemos esperar de esta primera BlizzCon después de 4 años? Pero antes de comenzar, recordaros que en este canal tenemos preparada una cobertura exhaustiva para los 2 días de duración de la BlizzCon. Estaremos en directo tanto aquí como en Twitch, cubriendo todos los paneles y analizando absolutamente todo. Para esta tarea tendremos invitados de lujo, expertos en cada uno de los juegos de Blizzard. Estaremos yo mismo, por supuesto, y también otros 12 invitados. Durante la retransmisión también tendremos sorteos para todos vosotros. Incluso sortearemos 2 precompras de la próxima expansión de World of Warcraft entre suscriptores y miembros de ambas plataformas. Además, en nuestro Discord tenemos preparada una Watch Party para que podáis compartir este día tan especial con otros compañeros. En el canal de Discord os podéis unir con otros fans para que viváis el ambiente de una BlizzCon en vuestra propia casa. También habrán sorteos exclusivos para vosotros, los que estéis en la Watch Party, así como juegos para amenizar un poco la velada. Además, conectaremos con vosotros de vez en cuando para que nos digáis vuestras impresiones sobre los anuncios que vayamos viendo. Así que la mejor forma de vivir esta BlizzCon va a ser con nosotros. Hemos preparado una cobertura con muchísimo cariño, donde tendremos expertos de cada uno de los juegos, donde conversaremos, jugaremos, sortearemos cosas y pasaremos una agradable velada. Hemos preparado más de 8 horas de contenido para esos 2 días, además de podcast y contenido adicional que tendremos en días posteriores. Espero que os animéis a vivir esta BlizzCon con nosotros. Os voy a dejar abajo en descripción el enlace directo a los streams que haremos aquí en YouTube y en Twitch, así como la invitación a nuestro servidor de Discord. Y ahora sí, seguimos con este vídeo. ¿Qué podemos esperar de esta BlizzCon 2023? Blizzard lleva desarrollando durante los últimos 7 años una nueva franquicia completamente nueva, un juego survival que ya se anunció hace algo menos de 2 años. Sin darnos ningún nombre ni muchas más referencias, apenas unas pocas imágenes conceptuales que nos dan una idea aproximada del aspecto que tendrá el entorno en este juego. Pero por lo que hemos podido saber, se tratará de un juego con un universo de fantasía fenomenal, muy al estilo Blizzard. De hecho, el nombre ya lo sabemos, Odyssey. Es su nombre clave, pero parece que también se va a convertir en el nombre final de este juego. Hemos visto incluso fotos del propio Mike Ibarra con el logotipo de lo que será la nueva franquicia de Blizzard después de muchos años. Él mismo ha mencionado que ya ha jugado al juego en varias ocasiones, incluso tenemos informaciones de personalidades como Jeff Gordon que comentan que el juego está en fase muy avanzada de desarrollo. Será un juego en primera persona con características básicas de un survival, donde nuestro personaje tendrá que hacerse un hueco en un mundo hermoso, pero hostil. Y este lanzamiento es sumamente importante. Ya sabemos que Blizzard normalmente no inventa, sino que mejora siempre en los géneros donde se ha metido, lo ha mejorado. Y este juego para el género survival puede significar lo mismo que fue WoW para los MMOs, o lo que fue Diablo para los RPG, o StarCraft para los RTS. Puede ser toda una revolución. Si estáis puestos en un juego survival, sabréis que este survival sería uno de los primeros que está desarrollado por una empresa AAA, por Blizzard, que no está en su mejor momento, pero sabemos que cuando le ponen empeño son capaces de hacer maravillas. Así que es muy importante el anuncio de esta nueva franquicia. Además, tienen que anunciarlo ya. 7 años casi de desarrollo, es muchísimo tiempo. No creo que lo vayan a lanzar dentro de unos meses, pero sí que creo que durante esta BlizzCon van a anunciar la nueva franquicia. Una señal de que hay espacio para presentar un nuevo juego es que en el horario de la BlizzCon vemos que la inauguración dura 2 horas y media. Algo que suele durar solamente 1 hora, lo que nos hace sospechar que durante esa franja de tiempo podría estar el panel de presentación de esta nueva franquicia. También en el segundo día hay un espacio entre eventos que podría ser el segundo panel que suelen poner el segundo día, donde entran más en detalle sobre cómo será el juego. Puramente especulaciones, nada confirmado, pero todo hace indicar que puede que este año Blizzard anuncie una nueva franquicia. Creo que después de tantos años de desarrollo, toca presentarlo en sociedad. Hearthstone puede ser el gran tapado de esta BlizzCon. Es uno de los juegos más rentables de la compañía y ya tiene sus añitos. Y vemos en el horario del evento cómo habrá una sección dedicada a este juego. Podríamos esperar, por supuesto, el anuncio de una nueva expansión,
pero curiosamente esta ya fue presentada hace cosa de 2 semanas. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar en este panel? Pueden ser más detalles en profundidad de la expansión, pero es raro que no reserves la presentación de una nueva expansión para la propia BlizzCon, y más cuando faltan apenas unos pocos días. Se rumorea mucho que Hearthstone podría estar preparando un reboot del juego, ampliar de sobremanera los modos de juego, mejorar o cambiar mecánicas y jugabilidad, pero también se comenta que podría anunciarse una especie de Hearthstone 2, totalmente renovado. Tiene sentido, como os digo, que revitalicen Hearthstone, es uno de los juegos más rentables de Blizzard, pero también han bajado bastante en los últimos años, así que tiene sentido que hagan un lavado de cara para volverlo a subir ahí arriba a la palestra. Overwatch 2 fue lanzado hace un año, y el juego, a pesar de los rumores, se mantiene muy sano y con una buena comunidad, a pesar de todo el hate vertido sobre esta franquicia. El fiasco del modo PvE todavía pica mucho a los fans, pero también es cierto que los propios jugadores reconocen que el juego está en uno de sus mejores momentos. ¿Y qué podemos esperar en esta BlizzCon para Overwatch? Aparte de la final del mundo que se va a jugar presencialmente durante este evento. Pero también se espera que muestren lo que está por venir de este juego. Se espera, por ejemplo, un nuevo héroe, posiblemente un nuevo mapa, y también detalles sobre la próxima temporada 8. No se esperan grandes anuncios, aunque muchos sueñan con que el equipo de Overwatch anuncie algo más novedoso para el futuro. Por ejemplo, reconstruir el modo PvE tal como prometieron. Lo dudo mucho, pero la esperanza es lo último que se pierde. En una posición similar encontramos a Diablo 4, que fue lanzado este mismo año con todo un éxito en ventas y repercusión a sus espaldas, aunque ya sabemos el bajón que tuvo el juego ante la decepción en algunos aspectos. El juego se nota que le faltaba bastante tiempo en el horno, y se notaron sus carencias en el late in game durante los inicios y la temporada 1. La temporada 2 ha venido con mejoras, pero todavía no ha convencido del todo a los fans. De Diablo 4 esperamos un juego que va a estar con mucha energía durante la próxima década, así que tal como dicen los rumores, Blizzard podría estar preparando una serie de mejoras, temporada tras temporada, para dejar en el mejor estado posible el juego. Creo que el culmen de esta especie de reboot la tendremos con la nueva expansión que seguramente saldría el próximo año. Así que lo que esperamos para esta BlizzCon es justamente eso, detalles de la temporada 3 y el anuncio de una próxima expansión, la cual traerá la continuación de la historia, nuevos contenidos, sistemas, incluso se espera que se anuncie alguna clase nueva. Un juegazo que, a pesar del bajón reciente, tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los buques insignias de esta compañía. Ya avisaron los de Blizzard que esta BlizzCon va a ser muy centrada en anuncios relacionados con esta franquicia. El próximo año el juego cumple 20 años y la franquicia 30, se dice pronto. Así que es el momento ideal para anunciar cosas impactantes. Además, en esta BlizzCon tendremos en la palestra al papá de todo esto, Chris Metzen, que ha vuelto a su puesto como líder narrativo de la franquicia, un movimiento del que muchos tenemos grandes esperanzas depositadas. Para WoW Retail esperamos, por supuesto, el anuncio de la próxima expansión, la 11.0, la que será la 10ª expansión que saldrá en su 20 aniversario. Se espera lo típico, como nuevas zonas, nuevos sistemas y alguna novedad impactante, porque 20 años no se cumplen todos los días. Y un World Revamp, un nuevo sistema troncal, algo grande se espera en este anuncio. Algo que demuestre que la 10ª expansión tiene que ser especial. Y no son pocos los que estamos ansiosos para ver qué nos depara el futuro de WoW en una época en la que todavía no se ha recuperado del golpe recibido en Shadowlands. Además de esto, muchos esperamos que Blizzard se siente con nosotros a comentarnos cuáles son sus planes para este juego para los próximos 10 años. Vale, estamos en una rutina de expansión tras expansión, pero igual es interesante que nos cuentes cuál es tu plan, en qué quieres convertir WoW, un juego de más de 20 años, en el futuro. Y sería interesante que nos muestre una hoja de ruta con sus planes a un futuro más lejano, a medio o largo plazo. Sería muy interesante, sinceramente. Igual es pedirles demasiado, pero por soñar, total, es gratis. La versión Classic de WoW es otro de los platos fuertes de esta BlizzCon, con muchas esperanzas puestas. Tras el éxito increíble de las versiones clásicas del juego, hemos cerrado ya el ciclo. Con la Lich King Classic ya en su última fase, muchos se preguntan qué le depara el futuro de un juego que no puede quedarse aquí. Todo parece indicar que van a seguir adelante con las versiones clásicas, y en esta ocasión sería el turno para la presentación de Cataclismo Classic.
Algo de lo que no todo el mundo está entusiasmado, pero por lo que hemos visto en encuestas enviadas por Blizzard a jugadores y datos del data mining, todo parece indicar que va a ser el siguiente movimiento. Muchos hablan también de Classic Plus, que se convertiría en un juego paralelo a Retail, donde con la versión vanilla como base, Blizzard sacaría nuevos contenidos y expansiones, con nuevas zonas, razas, clases y arreglaría de una vez por todas muchos de los cambios que los clasiqueros han pedido para vanilla. Pero esto parece más un sueño húmedo digno de retailers y sinceramente lo vemos muy pronto para que esto suceda, pero sí creo que va a ser algo que terminará sucediendo en un futuro. Tenemos este parche 1.15 datamineado hace tiempo y muchos especulan que puede estar relacionado con lo que se va a anunciar en esta próxima BlizzCon. Puede ser Classic Plus, o puede ser algo más sencillo, una Season of Mastery 2. Yo me declino por la teoría de que puede que se presente una especie de Season of Mastery, pero con esteroides, algo diferente, algo que asentaría las bases para un futuro lanzamiento de un posible Classic Plus, que eso me lo espero ya para 2024 en el 20 aniversario, sinceramente, pero algo se está cociendo, algo se espera, algún anuncio importante para esta versión de WoW. Warcraft 3 Reforged fue un desastre y un insulto para los fans y la condena del legado de un juego y una franquicia legendarios. Una vergüenza para una compañía del nivel de Blizzard. Ibarra ya ha comentado en varias ocasiones que sus planes es arreglar Reforged, y puede que tengamos noticias al respecto durante esta BlizzCon. Los que quedamos decepcionados no pedimos nada menos de que Blizzard lo arregle de una vez por todas y nos traiga todas las promesas que nos hicieron y que no cumplieron antes de meternos la doblada. Se lo deben a los fans y se lo deben a la historia de esta franquicia. ¿Y por qué no soñar con un Warcraft 1, Warcraft 2 remasterizado? Tenía su punto, la verdad. El nuevo juego de Warcraft para móvil ya está en marcha en algunos países. Nosotros hemos podido jugarlo estos meses y la verdad es que es un gran juego que promete bastante. Sin embargo, ya se presentó como toca durante el mes de octubre y el día de la BlizzCon tenemos un panel donde imagino que dará más detalles. Además, ese día se lanzará a nivel mundial. Veremos algunas novedades del juego, posibles futuras actualizaciones y posiblemente el anuncio de la fase beta de la versión para PC de este juego nativo de móvil. Warcraft es una franquicia mítica y que podría ser explotada mucho más allá de su MMO. Ahora tenemos juego de móvil y creo que esta franquicia podría venirle muy bien un juego estilo RPG. Imagínate un Baldur's Gate pero en el universo de Azeroth. Sería un exitazo tremendo. Es más que probable que esto no lo veamos en esta BlizzCon, por supuesto, pero puede que tengan algo planificado y nos muestren pues alguna señal o algún detalle de lo que tienen planificado. Sería algo estupendo. Y bueno, estaréis de acuerdo cuando digo que es incomprensible cómo hasta Raid Shadow Legends tiene serie de televisión y Blizzard con sus franquicias icónicas como Warcraft, Starcraft o Diablo no tenga nada. Puede que esto cambie durante esta BlizzCon y se ha comentado mucho al respecto. Se sabe que desde 2014 Activision Blizzard lleva planificando llevar a la pequeña pantalla sus franquicias, con Call of Duty, también hubieron muchos rumores de series de Diablo y Overwatch en producción. ¿Puede que durante esta BlizzCon se anuncien futuras series de televisión de algunas de las franquicias? Sería algo maravilloso para los fans, sinceramente. Bueno, el tiempo lo dirá. Y este juego está de moda últimamente. Heroes of the Storm es el juego muerto más vivo de todos. Un MOBA que fue puesto en modo mantenimiento hace algunos años. Blizzard no fue capaz de sacarlo adelante. Pero con la adquisición de Xbox esto puede cambiar. Hace unos días Blizzard anunció por todo lo alto el parche más grande para Heroes desde que entró en mantenimiento. Un parche lleno de mejoras y cambios, incluso corrigiendo errores que estaban en el juego desde hacía muchos años. Curioso este movimiento cuando falta poco tiempo para la BlizzCon. Esto ha dado muchas esperanzas a muchos jugadores ante la idea de que Blizzard decida revivir el juego. Y tiene sentido, el juego actualmente tiene menos de un minuto de colas para entrar en partida. Hay mucha gente jugando. Y ahora mismo es el único MOBA de todo Xbox. Podría ser usado como el nexo en el que pueden converger todas las franquicias de Blizzard y de Xbox. Es un juego ya hecho, con una base de jugadores fiel y que les costaría poco dinero revivirlo. Sácalo en Steam, por ejemplo, para empezar, y luego reinvéntalo. No tienes que competir con LoL o Dota, como han intentado en el pasado, por eso fracasaron. Te puedes convertir directamente en una alternativa más casual, con más modos de juego, más relajada del género MOBA. Dudo mucho que se anuncie algo específico para este juego durante esta BlizzCon, es demasiado pronto, pero sí que creo que puede darnos alguna pista que tienen algún plan para revivir este juego. Veremos, el copium es real.
Cualquier empresa mataría por tener entre sus filas a una franquicia como StarCraft. Pero Blizzard es Blizzard, y la tiene en el armario de los trastos desde hace más de una década. Sabemos que se han cancelado al menos 2 juegos los últimos años para esta franquicia, pero Mike Ibarra ha repetido en varias ocasiones que hay planes para los fans de StarCraft. ¿Un StarCraft 3? No tiene por qué. Puede que veamos un shooter, un estilo Destiny para esta franquicia que le vendría realmente muy bien. Tampoco esperamos grandes noticias sobre StarCraft, pero esperemos que al menos mencionen algo en alguno de los paneles sobre que esta franquicia hay planes de revivirla en un futuro cercano. Es una de las míticas, es una de las que todo el mundo conoce y es increíble, es inaudito que no hagan absolutamente nada con ella. Y bueno, este es el resumen de lo que esperamos, las predicciones para esta BlizzCon 2023. Recordad que es la primera BlizzCon en 4 años, tiene que ser algo bastante suculento. Aunque de todo lo que hemos dicho yo me quedo con justamente eso. Creo que habrá anuncio de nueva franquicia, les toca, lo necesitan sinceramente. De Warcraft va a ser abismal la cantidad de anuncios. Me quedo con la nueva expansión de retail, que eso tiene que salir sí o sí. También con Cataclismo Classic y también algún anuncio sobre el futuro de WoW Classic que nos deje la posibilidad o la base para un futuro Classic Plus. Creo que la versión vanilla tiene que sobrevivir y a Blizzard también le conviene. También sobre Overwatch, poco me espero, algún héroe, algún mapa, alguna novedad. Lo mismo con Diablo, creo que todo el mundo sabe ya, se imagina que vamos a tener el anuncio de la nueva expansión. Y poco más, creo que el resto que hemos comentado es un poco fantasioso, pero creo que alguno de ellos sí que podremos tenerlo. Veremos qué nos espera esta próxima BlizzCon, que puede ser un nuevo comienzo para esta compañía que acaba de entrar dentro del equipo de Xbox. En fin, gente, gracias por ver este vídeo como siempre. Os recuerdo otra vez más que estaremos el día 3, 4 y 5 en directo en YouTube, en Twitch. Os dejo los enlaces abajo con toda la cobertura de esta próxima BlizzCon, con invitados de lujo y con mucha diversión. Espero que nos acompañéis durante esos días para vivir este increíble evento con nosotros. Y sin más, gente, gracias por ver este vídeo una vez más y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.